Shalom hermanos, buenas noches, los saludamos aquí desde los estudios de la comunidad de Hashem en Santo Tomás Milpas Altas. Hace 8 días al concluir el Shabbat hablamos de realmente que la única manera de cómo uno pueda entender la escritura con un mayor criterio, con mayor propiedad, es teniendo precisamente todo el contexto de la palabra, ¿verdad? Todo desde lo que se conoce como Génesis hasta Apocalipsis. Y es necesario, hermano, porque como lo venimos diciendo, que la única manera efectiva y hallar resultados nosotros, ¿verdad?, es teniendo un sistema de enseñanzas, o sea, una enseñanza de manera sistemática y no de una manera temática, porque ahí se pierde la esencia, aunque utilicen las escrituras. No se logra hilvanar, por decirlo de esa manera, todo el contexto de la palabra. Entonces lo que el Señor nos ha llamado a hacer precisamente es el hecho de que nosotros, para poder entender y para poder tener la opción, ¿verdad?, de poder entrar al reino y la vida eterna, que es el objetivo que todos estamos persiguiendo, aquellos que estudiamos la palabra, el objetivo es ese: entrar al reino y en el reino obtener la vida eterna. Y para eso no es necesario, como se tiene establecido hoy en día en la sociedad más que todo, ¿verdad?, que para eso es necesario pertenecer a cierta religión o cierta denominación. Yo pienso que no es necesario, hermanos, porque realmente eso es lo que al final de todo daña el objetivo que trazó el Eterno en la humanidad, cuando la misma humanidad comienza a segmentar en denominaciones, en religiones, lo que se conoce actualmente como el Evangelio, pero que sí es la promesa relatada desde Génesis 1:2. De hecho, queremos aprovechar la introducción al programa para decirles de que dentro de poco, con la ayuda del Eterno, vamos a inaugurar nuestro Instituto Bíblico de Teología Ministerial, que ya tenemos el nombre, que se va a llamar ¿Entiendes lo que lees? Dentro de poco estaremos ya enviando información por Facebook, por todas las redes sociales, con el objetivo de ser no en el sentido de abrir una iglesia o para nada de eso, ¿verdad?, sino que simple y sencillamente comenzar a enseñar a la gente de cualquier credo que quiera llegar a acompañarnos en esas reuniones que van a ser los domingos en la mañana y en la tarde, explicarles, ¿verdad? Pueden seguir ellos asistiendo a sus, profesando sus credos y poder asistir a donde ellos se reúnen, o si hay gente que no se reúne, se puede quedar en su casa, porque el objetivo no es fundar una iglesia, sino explicarle a la gente y con el entendimiento un poco más abierto. Entonces ya cada quien pueda decidir qué hacer, ¿verdad? Porque cabalmente Yeshua, cuando vino a la tierra, dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Bueno, pues en esta oportunidad queremos concluir lo que dejamos inconcluso el estudio pasado acerca de la verdad, acerca de lo que se conoce como el Espíritu Santo, ¿verdad? Y demostrar a la luz de las Escrituras que, como les decíamos en su oportunidad, que el Espíritu Santo no vino como se enseña para la fiesta del Pentecostés, ¿verdad?, que para empezar ni siquiera es un nombre correcto, sino que realmente en hebreo es Shavuot, ¿verdad?, la fiesta de las semanas, de las 7 semanas, y al 50º día, entonces el Espíritu Santo descendió e hizo todo lo que se conoce, por cierto, muy tergiversado, muy alejado de lo que realmente es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es demostrarnos a nosotros mismos primeramente, y a demostrarle a la audiencia que tenga bien escucharnos, demostrar a la luz de las Escrituras que lo que se conoce como Espíritu Santo, no vamos a entrar en sí a desarrollar cómo es que funciona
ese viento, ese Ruach Santo sobre la humanidad. ¿No? Tal vez si nos da un poco de tiempo lo vamos a tratar de hacer, sino que más que todo demostrar a la luz de las Escrituras que Él, utilizando la palabra que generalmente se conoce, se empezó a mover desde Génesis capítulo 1 verso 2. Claro que ahí no aparece como Espíritu Santo, sino como Espíritu de Dios, pero al final de todo es el mismo, porque Él lo que hace, ya cuando entremos en lo que es las funciones y realmente qué es el objetivo de que el Eterno, ¿verdad?, sople sobre la humanidad su Espíritu Santo, no tiene nada que ver absolutamente con todo lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Y de antemano les decimos, hermanos y amigos que nos escucharán, que el objetivo no es burlarnos ni criticar a nadie en particular, sino que simple y sencillamente lo que la misma Escritura dice, que de gracia recibimos y de gracia estamos dando nosotros. Entonces ahora vamos a ver, a la luz de la palabra de las Escrituras, cómo es que se ha manifestado el soplo divino sobre la humanidad, ¿verdad? Y para eso voy a leer la Escritura. Acá voy a utilizar la Biblia de las Américas. Usted lo puede cotejar en cualquier Biblia que quiera, precisamente en Lucas capítulo 24-44. Y les dijo Él, ¿verdad?, ya cuando había resucitado: eso es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, si ustedes tienen a bien, cuando estén viéndolo despacio esto, si ustedes se dan cuenta que cuando les dijo eso, ¿verdad?, que de Él estaba escrito en la ley, en los profetas y en los salmos, dice acá literalmente que cuando les dijo, porque cuando Él les dijo esto, no solo se los dijo, sino que se los recordó, que digamos, voy a utilizar ese término, que Él en vida les habló de los profetas, de la ley, de los profetas y los salmos. Pero como su entendimiento estaba embotado, ellos no entendieron. Pero no nos vamos a detener mucho ahí, sino que lo que vamos a demostrar es que el movimiento, ¿verdad?, del Espíritu Santo está descrito en la ley, en los profetas, en los salmos y en el pacto renovado, que es la última cita que vamos a ver de Hebreo, al final. Porque se tiene, lo que le decía, se tiene entendido de que Él empezó su trabajo a partir de que la iglesia fue fundada, a partir de que Jesús resucitó, a partir de todo lo que está descrito en Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Y entonces esa enseñanza es, podríamos decir nosotros que experimentamos todo eso, lo que estamos aquí, a mi hija, los hermanos, los esposos Luarca y Shemuel, que está ahí en los controles técnicos, que nosotros fuimos testigos oculares y participantes de un supuesto bautismo y derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque todos nosotros fuimos testigos, como les digo, no con el ánimo de reírnos ni de burlarnos de ninguno, sino con el objetivo de que así como el Señor nos sacó de todo eso, pues que haya gente también que está destinada para lo mismo. Entonces es un supuesto derramamiento que va más a la emoción, a los sentimientos de la emotividad de la gente, despertando en ellos llantos, gemidos, como la misma Biblia dice, gemidos indecibles, despertando, anhelando fervorosamente el hablar en lenguas, que también lo vamos a explicar detenidamente, la interpretación de lenguas. Y entonces es aquella situación de que incluso nosotros, ¿verdad?, porque a mí me tocó vivir eso,
yo en un momento determinado llevaba una predicación o una enseñanza establecida de antemano. Sin embargo, cuando yo veía eso, decía, hermanos, ustedes son testigos, ¿verdad? Y eso se sigue dando. Hoy no va a haber prédica, ¿verdad? Porque vamos a darle espacio al Espíritu Santo que se mueva en nosotros. Y pasábamos 1 a 2 horas o hasta 3 horas con una supuesta visitación y derramamiento del Espíritu Santo, pero que solo tardaba pues el tiempo que nosotros estábamos ahí, ¿verdad? Nos levantábamos, si teníamos corbata nos la arreglábamos, si las hermanas se perdían su maquillaje y estaban despeinadas, se arreglaban y todo, pero no había ningún fruto, no había ningún resultado en nosotros. Alguien podría argumentar, bueno, tal vez porque la carne decía, y no, hermano, yo les digo, fui testigo de todo eso, aproximadamente como unos 28 años de eso, y nunca, entonces de alguna manera uno se frustra, y eso es lo que uno tiene que hacer, porque si uno buscó un lugar en donde refugiarse, en donde tener un cambio interno, primeramente la persona para que el entorno de su familia y en todas las actividades donde él se mueve, tener un cambio, pero cuando no hay cambio, si uno solo aparenta algo de santidad con los hermanos o en las reuniones, pero la triste realidad es que cuando uno sale de esas reuniones sigue siendo el mismo y tal vez hasta peor porque más acusado, porque uno dice, hablé lenguas y dije una mala expresión, profeticé, pero mentí, oré por un enfermo y se sanó, pero ahora entonces se mantiene uno un poco más acusado. Entonces, a la luz de todo esto, nosotros vamos a leer en la Escritura. Tal vez sería bueno, yo antes de leer los salmos, la ley, los profetas y los salmos, lo que habló el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, de Hebreos capítulo 3, en donde dice que endurecieron su corazón, y luego retomamos lo que el aporte de lo que vamos a ver. ¿Y por qué vamos a poner de base ese texto de Hebreos capítulo 3? ¿Verdad? Para demostrar que eso no fue un evento de, digamos, 4000 años después de que vino Jesús a la tierra. No fue un evento, una situación que haya sido algo nuevo. Y entonces ahí leamos, hermano, en Hebreos capítulo 3, para ver qué fue, qué es, y ver si hay un contexto de lo que el apóstol, o el sholiach correctamente, ¿verdad?, que es la palabra correcta de un apóstol, dijo en Hebreos capítulo 3. Dice Hebreos 3:7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba, y vieron mis obras por 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahí usted ya oyó, y si nos está siguiendo con la lectura, se da usted cuenta, hermano, que ahí dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en el desierto, donde me tentaron vuestros padres por 40 años y estuve disgustado. Entonces, esa palabra que dice, si oyeres hoy tu voz, no es que haya un presente, ¿verdad?, que es algo que tal vez a nosotros nos desubica, porque lamentablemente nosotros, bueno, no sé si lamentablemente, nosotros vivimos 3 estados del tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Y eso hace que uno piense que los eventos son del presente, pero son eventos porque ahí sí que cabalmente en el eterno no hay tiempo, no hay espacio, no hay materia, no hay nada físico. Y todo lo que digamos, en este caso lo que les dijo Pablo en Hebreos,
Eso ya había sucedido porque, digamos, contextualizándolo con lo que dijo Salomón en Eclesiastés, ¿qué fue lo que dijo? No hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que es, ya fue. Eso lo dice el rey Salomón, el sabio Salomón. No hay nada nuevo debajo de la tierra. Todo lo que ahora es, ya fue. ¿Por qué? Porque todo está escrito. Mire, antes de que leamos ahí, yo se me viene a la mente ahorita un texto. Como hermanos, ustedes saben que predican, que nosotros planificamos que vamos a hacer esto y lo otro, pero al final de todo se va ampliando el panorama y eso pues nos ayuda a nosotros también a tener más. Solo les voy a leer aquí un texto para tener en claro que todo lo que sucede, todo lo que ha sucedido, voy a hablar porque de esa manera nos movemos nosotros, ¿verdad? Que todo lo que ya fue, todo lo que en ese momento es y lo que será, ya está escrito. Y para eso me voy a tomar la libertad de leer una cita, precisamente en uno de los profetas mayores, como los conocen, que es en Isaías capítulo 46. Voy a leer, dice, voy a leer del 13 en adelante, dice: escuchadme casa de Jacob y todo el remanente de la casa de Israel, los que habéis sido llevados por mí desde el vientre, cargados desde la matriz, aún hasta vuestra vejez, yo seré el mismo, y hasta vuestros años avanzados yo os sostendré. Yo lo he hecho, yo os cargaré, yo os sostendré y yo os libraré. Y sigue diciendo el verso 5: ¿a quién me asemejaréis? ¿Me igualaréis o me compararéis para que seamos semejantes? Los que derrochan el oro de la bolsa y pesan la plata en la balanza, pagan a un orfebre para que haga un dios de ellos, se postran y lo adoran. Lo levantan en hombros y lo llevan, lo colocan en su lugar, y ahí está, no se mueve de su lugar, aunque alguno clame a él, no responde de su angustia, y de su angustia no lo libra. Entonces aquí está lo que dice: acordaos de esto y estad confiados, ponedlo en vuestro corazón, transgresores. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin. Fíjate, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad. Lo que no ha sido hecho, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Entonces, si usted nota ahí, dice: acordado de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio. O sea, ya todo está escrito. Declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad. Lo que ha sido hecho, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Estos textos, hermanos, son contundentes para poder explicarles con mayor detenimiento lo que queremos hacer. Que el espíritu, que el soplo, ¿verdad? Que el soplo del Ruach, porque no es algo que sea externo, sino que él sopla con el objetivo de abrir el entendimiento de la persona. Siempre ha sido. Siempre ha sido. Entonces vamos a demostrar con la palabra lo que nuestro hermano Yodi leyó en Hebreos 3, siguiendo la línea de que eso está escrito en la ley, en los profetas y en los salmos. Entonces ahorita vamos a demostrar a la luz de la Escritura dónde está escrito: en la ley de Moisés. Cuando hablamos de la ley de Moisés, hermano, aunque algunos manejan todas estas definiciones, hay algunos que no. Entonces déjenme, con todo respeto, decirles que cuando nosotros hablamos de la ley de Moisés se está refiriendo a lo que generalmente se conoce como Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los profetas son todos los profetas.
no hay profeta mayor ni menor, sino que son las clasificaciones que la misma humanidad le da, y los salmos. Entonces ahí, antes de entrar solo ahí hay un punto muy importante a resaltar, porque digamos el sistema judaico a eso es a lo que le llaman Tanaj, a la ley, a los profetas y a los salmos. Pero los libros históricos, algunos los avalan. Digamos, cuando hablo de libros históricos, estoy hablando de crónicas, estoy hablando de reyes, estoy hablando de Esther, estoy hablando de Ruth, ¿cuál es otro? Samuel. No, él sí está clasificado como profeta. Todos los libros históricos, algunos movimientos judíos no lo reconocen. Jueces, Josué, todo eso, ellos no lo reconocen. Y cabalmente ahí es el problema, que como no reconocen ciertos libros de la Biblia, o rollos, como es más correctamente dicho, entonces ¿cómo van a tener todo el contexto de la palabra? Si omiten, unos quitan unas cosas y otros ponen otras. Entonces leamos a continuación en dónde y cómo se movió lo que se conoce como Espíritu Santo en la ley de Moisés. Y antes de leerles el libro que quiero resaltar por lo que decía Pastor, podemos nosotros también darnos cuenta de en la cita que leímos en Hebreos. O sea, ¿cuánto tiempo pasó desde que el pueblo contendió con Moisés hasta que Pablo lo habla en Hebreos? O sea, no fue un corto tiempo, o sea, no fue un par de años, 2, 3 años, sino que tuvo que haber sido una cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, pero todo esto lo resalta Pablo, porque eso está escrito realmente, como decía el pastor, allá está escrito, o sea, está escrito en los libros proféticos, en los libros de la ley, en los salmos y en los profetas. Entonces, si ustedes me acompañaran a Éxodo 17:1, podemos ver nosotros ahí realmente que está escrito lo que Pablo citó en Hebreo, ¿verdad? Y podemos nosotros darnos cuenta ahí, hermanos, de que desde el tiempo que fue escrito estos libros al tiempo que Pablo estuvo, o sea, pasó una cantidad de tiempo. Entonces podemos nosotros ver en sí, hermanos, sin ofender a nadie, realmente es de que como conocemos nosotros que está el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, y ahora nosotros aquí vamos a comprobar también realmente, metiéndonos en el estudio que tal vez no es el tema, pero vamos a comprobar que aún sigue vigente el Antiguo Testamento como lo conocemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, en Hechos resaltan mucho los libros proféticos y los salmos. Pablo habla mucho de los profetas y de los libros de la ley, y habla mucho de los salmos. Entonces, ¿qué es lo que Pablo estudió entonces para poder explicar en Hebreos lo que dijo en Hebreos 3:7? O sea, él tuvo que haber leído los rollos de la ley, como lo conocen los judíos, ¿verdad? Entonces dice Éxodo 17:1: toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron: danos agua para beber. Y Moisés les dijo: ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Pero el pueblo tuvo ahí sed, y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Y clamó Moisés al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo?
un pueblo más y un poco más y me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve, y aquí yo estaré ahí delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel, y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meribá, por la contienda de los hijos de Israel. ¿Y por qué tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Esa es la pregunta que ellos hicieron. ¿Está el Señor entre nosotros o no? Bueno, no sé si vas a comentar algo más. No, Bueno, fíjese lo importante de esas citas, ¿verdad? Como 16 versos más o menos de Éxodo, de Shemot, como es correctamente el nombre del libro. Algo que nosotros tenemos que tener bien claro, que cuando el apóstol Pablo hablaba, no había Biblia. Como hoy en día hablamos hebreos, hablamos gálatas, en ese tiempo no. Entonces él lo que hacía era citar lo que se conoce. Tenemos que seguir con esas definiciones, que no son correctas, lo que se conoce como Antiguo Pacto, como Antiguo Testamento. O sea, por eso es que haciendo un pequeño énfasis, como la gente dice que Pablo quitó la ley. ¿Cómo dice la gente que Pablo prohibió las fiestas? No, para nada. Se fue en contra de la ley. Que se fue en contra de la ley, para nada, hermano. Y ahí entonces vemos que él, cuando le escribió esa epístola, esa carta a los hebreos, estaba citando precisamente Éxodo. No estaba inventando él algo, como se suele decir que Pablo es el apóstol de la gentilidad, el apóstol de la gracia. No, en cierta manera tienen razón. Pero otra cosa acá es, fíjense lo importante de esto, porque cuando vos citases ahí Hebreos, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, es verdad. Pero en Éxodo, ¿quién era el que estaba hablando? Moisés. O sea que el Espíritu estaba soplando sobre Moisés para que les escribiera. Porque no se describe que el Espíritu Santo estuviera hablando ahí. Alguien podría argumentar, hermano, pero yo no encuentro ahí que sea el Espíritu Santo. O no dice. No dice. Pero se asume porque la Biblia dice, toda escritura es inspirada por Dios. Y dice, y ninguna profecía es de interpretación humana. Entonces ahí nos damos cuenta que cuando Pablo ya, digamos, como generalmente se dice, parafraseando el texto de Éxodo, está diciendo que no les pase lo mismo a ustedes, como vuestros padres me tentaron en el desierto. Pero que estaba hablando, ¿quién está hablando en Hebreos? Pablo. ¿Quién está hablando en Éxodo? Moisés. ¿A través de qué? De la inspiración del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener bien claro, hermano, que no tenían la facilidad o decir, vamos a abrir Hebreos capítulo 3, vamos a abrir Hebreos capítulo 7. Eso no es así. No hay ni capítulos, ni versículos, ni subtítulos, sino que eso fue tal vez para ayudar a la gente a que leera, para ayudarla o para perjudicarla, porque no existe eso de versículos y capítulos, sino son rollos. Bueno, sí. Tal vez para también para darnos un poco más a entender, en el sentido de que en Éxodo 17, del 1 al 7, perdón, donde yo leí, como decía el pastor, ¿quién lo dijo? Lo dijo Moisés. ¿A quién se lo dijo? Al pueblo de Israel.
Entonces, ¿cómo es que Pablo se lo dice, lo habla en Hebreos? ¿Cómo es que Pablo viene y lo escribe en Hebreos? Entonces, por lo que decía el pastor, segmentaron la Biblia. O sea, para ellos no existía, abramos el libro de Éxodo, leamos el libro de Génesis. O sea, no existía la Biblia en ese entonces. Entonces, si nosotros ponemos a pensar, si nosotros vemos realmente Hechos, Romanos, Hebreos y lo que conocemos nosotros por los 4 evangelios, citan todo el Antiguo Testamento, citan los 5 primeros libros, citan a los profetas y citan a los salmos. Entonces, entonces, si podemos nosotros darnos cuenta en qué se basó Jesús, para enseñarle a sus discípulos. Exacto. ¿Qué les enseñó? O sea, ¿de dónde agarró él para poderles enseñar a ellos? Estaban los llamados evangelios. No estaban, o sea, no existían. Los evangelios, para darnos a entender, los evangelios fueron escritos para dar a conocer los hechos de Jesús. Por eso fueron escritos los 4 evangelios, para dar a conocer los hechos de Jesús. Conocemos nosotros, son los 4 testigos de lo que Jesús hizo aquí en la tierra, de lo que Yahshua hizo aquí en la tierra. ¿Va? Entonces, pero si nosotros vemos realmente, Jesús siempre les habló a ellos. Y si nosotros podemos darnos cuenta en la primera cita que leyó el pastor de Lucas 24:44, donde dice que era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito en la ley de los profetas y los salmos. O sea, quiere decir que él les explicó la ley. Exacto. Les explicó lo que decía, por decir así, los profetas, y les explicó los salmos. Y ahí sí habían rollos. Exacto, habían rollos. Ahí sí habían rollos, porque él, se recuerdan que dice cuando un día que como acostumbraba fue a la sinagoga y pidió el rollo. Pero no pidió el rollo. Deme el rollo 61. No. El rollo dijo, deme el rollo de Isaías. Y ahí citó, y donde dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Y otra cosa, perdona que te interrumpa. Otro hecho sobrenatural, hermano, de lo que estamos hablando. ¿Se pueden ustedes imaginar que son 40 escritores aproximadamente de la escritura? En tiempos diferentes. En culturas diferentes y personas diferentes, y cómo el mismo Espíritu Santo fue amarrando el pensamiento, porque yo no sé, Pablo no conoció a Moisés no conoció a Pablo, y Pablo era un fariseo, porque él mismo dice, yo soy fariseo de fariseos. Exacto. Creció a los pies de un fariseo. Sí, y Pablo no conoció a Jesús en la carne. Ahora, solo noten ustedes ese hecho maravilloso de cómo el soplo divino que se conoce como Espíritu Santo inspiró a esos 40 escritores aproximadamente a que en diferentes tiempos, culturas y personas amarraran un mismo. Es que es un hilo. Es que todo va en el mismo lineamiento. Porque hay una cita donde dice que Jesús crecía en estatura y en sabiduría y en gracia. Pero ahora yo me pregunto, ¿qué era lo que le enseñaban a Jesús cuando era pequeño? Lo mismo. Sus papás, lo mismo. Es que si nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, si nosotros podemos estudiar un poco también de la historia de Israel, si nosotros estudiamos un poco la cultura de Israel, nosotros podemos darnos cuenta que a los niños, a la edad que ellos podían leer, a ellos les enseñaban la ley de Moisés. Sí. Entonces, cuando ellos llegaban a una cierta edad, si no me equivoco, creo que es a la edad de 12 años, si no estoy mal, ya ellos mismos, en ese entonces ya ellos tenían, adquirían obligaciones
y adquirían ellos derechos. Correcto. Y las obligaciones que ellos adquirían ya no era, las obligaciones que ellos adquirían eran ir al templo y ellos mismos tenían que hacer su sacrificio. Sí, porque todavía estaba vigente el sacerdocio. Estaba vigente el sacerdocio levítico. Entonces, ¿por qué Jesús puso y enfrentó a los eruditos de la ley en el templo cuando dice que los puso ahí sí que a meditar en lo que Jesús les decía? Porque se los decía con un conocimiento bárbaro, que yo me imagino que cuando él era pequeño y le enseñaban la ley, él no se ponía a jugar, sino que él le ponía interés a lo que él mismo decía de su padre. Porque él mismo cita en Juan 8, si no estoy mal, o 14, dice que él no viene a hablar de sus propias palabras, sino que él viene a hablar lo que el Padre le enseñó, lo que el Padre había enseñado. Entonces, eso fue lo que él aprendió y eso fue lo que él le trasladó a sus mismos discípulos, y eso es lo mismo que le trasladó al pueblo que lo seguía. En el sermón del monte podemos nosotros ver que él cita mucho el Antiguo Testamento. Sí, es que, mira hermano, yo me quedo admirado con eso porque a mí me llama ese hecho sobrenatural. ¿Cómo ellos no conociéndose? Se moría uno y seguía el otro, se moría uno y seguía el otro. Es algo sobrenatural. Bueno, pero vamos a ver ahora el contexto ya en un profeta, ya como es el profeta Jeremías. Y antes de que leamos las citas estas, que ¿las vas a leer? ¿O querés que las lea? ¿Las vas a leer vos? Pues, antes de que leas, ella va a leer una Biblia que es una Biblia al día, que es una paráfrasis, pero que también es valedera para leer. Pero antes de que ella lea, cuando Jeremías citó eso, ¿por qué citó eso? ¿Por qué Daniel citó a Jeremías y citó a Moisés? Porque ya el Torah estaba escrito. Entonces, los profetas y los santos dependen del Torah. Le dije ahí creo que era Jeremías 17:22. A ver si no te pones nervioso. Adelante, así fuerte. Buenas noches, hermanos. Acompáñenme a Jeremías 6:22 a 26. 7:22. 7:22. Leamos el 22. Y no era ofrendas y sacrificios a los de que sus padres quieran cuando los saque de Egipto. Cuando los saqué de Egipto. Voy a seguir leyendo yo acá para que se oiga bien, hermano, porque es importante. Ahorita vas a seguir. Porque es una paráfrasis que nos puede. Las paráfrasis sirven y también nos confunden, ¿verdad? Porque, digamos, a donde llegó mi hija, dice: porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz. Aquí está nuevamente el Espíritu. Y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que no os vaya bien. Ahora lee el 24, a ver cómo dice ahí. Pero no quisieron escuchar, y... Bueno, ahí voy a leer, yo te entiendo. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieran de la tierra de Egipto, precisamente lo que vos dices en Hebreos, precisamente lo que se leyó en Éxodo, hasta hoy yo os envié, hasta hoy, si oyeres hoy su voz, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar.
pero no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. O sea, que poco a poco, conforme las generaciones, si no se les enseña, van haciendo cosas peores que los padres. Entonces, tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien no le pone atención al Espíritu Santo? Me llama mucho la atención esta versión del 28, donde acaba de leer usted, porque dice, entonces les dirás, esta es la nación que no ha escuchado la voz de Dios, ni ha querido aprender, ha perecido la lealtad, ha desaparecido de su boca. Exacto. O sea, ya pereció la verdad, de la boca de ellos fue cortada. Entonces, ¿qué enseña a la gente que no oye o que no entiende realmente la voz del Espíritu? Aquí la diferencia que te pusiste no te sientas mal ahí. Bueno, entonces ya demostramos lo que dice en Hebreos, en Éxodo, en los profetas, y ahora tenemos aquí traída de... No voy a decir eso. Para comprobar que en los Salmos, que fue lo último que citó Yeshua cuando habló con sus discípulos, cuando él le había resucitado, que precisamente está en uno de los Salmos. Adelante. Ahora, pongamos... Solo la está nerviosa, pongamos, también eso está escrito en los Salmos. Ajá. Ahora bien, ¿quién escribió los Salmos? Nosotros sabemos, fue David. ¿En qué condiciones escribió David los Salmos? Unas veces contento, otras veces angustiado, pero siempre, hermanos, si nosotros podemos darnos cuenta, ¿quién inspiró a David para hacer los Salmos? Rebeca está nerviosa ahí, pero voy a buscar una cita acá. ¿Ustedes por qué dicen que está nerviosa? Entonces, ella va a concluir el... Entonces, si nosotros podemos ver, hermanos, David escribió los Salmos por inspiración de quién? Por inspiración del Espíritu Santo. ¿Por qué hay salmos que hablan de lo que le iba a acontecer a Jesús? Porque hay salmos que hablan incluso de lo que iba a acontecer después de la muerte de Jesús. Y eso no se lo, como se lo dijo Jesús a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta ahí que los salmos, hermanos, o sea, toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Pero nosotros podemos darnos cuenta ahí, hermano, que en boca de 2 o 3 testigos, el asunto es de Dios. El asunto es de Dios. Entonces, ya lo vimos nosotros, vimos que está escrito en Hebreos. Pablo se lo dice al pueblo. Pero también estamos viendo, hermano, que está escrito en la ley de Moisés, está escrito en los Salmos y está escrito con los profetas. Entonces, está escrito en los 3 libros que citó Jesús en Lucas 24:44, donde dijo: todo esto habla de mí, la ley, los salmos y los profetas. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hermano, en boca de 2 o 3 testigos es la verdad. Y nosotros, hermanos, no lo estamos haciendo en el sentido de contender ni de burlarnos de nadie, sino que lo estamos haciendo con el hecho, hermano, de tal vez de quitar una venda que en su momento fue puesta por algún ministro en los ojos de alguien. Porque muchas veces muchas veces hay ministros que se aferran al Espíritu Santo como una máquina de hacer milagros, como una máquina, y aquí me quedo con esta máquina, y no es así, hermano, sino que si nosotros podemos darnos cuenta, el Espíritu vino para hacernos entender y para velarnos la verdad realmente. Bueno, pues entonces ahora leamos
En ese caso sería el cuarto testigo, ¿verdad? Porque ya leímos Hebreos 1, la ley 2, los profetas 3 y Salmos 4. Entonces, hermana Rebeca. Buenas noches. Vamos a leer ahí el Salmo 95:8 hasta el 11. Dice: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Amén. Bueno, como han estado comentando los hermanos, ¿verdad? Que estamos viendo, ¿va? Cómo la palabra es una sola, ¿va? Ya no es como nos han enseñado, un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento, sino que toda va enlazada. Y yo quiero leer, aparte de eso, pues no sé, tal vez va a ser otro texto que me impactó mucho porque habla de lo mismo. Y me tocó mucho mi corazón, porque la verdad es de que cuando nosotros leemos el libro de Deuteronomios, en Deuteronomios a ellos les están recordando la ley de Moisés, les recuerdan antes de entrar a Canaán, va a la tierra prometida. Entonces vamos a leer ahí en Deuteronomio 6:16, dice: y vuelve a repetir lo mismo. Eso es lo que me impacta, que les vuelve a repetir lo mismo antes de entrar a la tierra de Canaán. Dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentáis en Masá, guardando cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que ha mandado. Y dice: y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres a poseer la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Entonces me impactaba mucho, porque ahí ellos le vuelven a recordar, pero les da una esperanza, porque les dice: esta es la tierra que yo juré a vuestros padres. Pero si ustedes hacen lo recto y lo bien delante del Señor, entonces entrarán a la tierra prometida. Entonces, cuando ustedes ven ahí en Deuteronomio, así lo hemos aprendido nosotros ahora, tal vez va a ser en otro discipulado que se les va a poder explicar, de que aquí en Deuteronomio ellos les están recordando lo de la ley de Moisés, para que cuando ellos entren a la tierra prometida, no cometan los mismos errores. Entonces, ya vimos que aquí hay un quinto testigo. Sí, un quinto testigo. Amén. Excelente. Y bueno, hermanos, se dan cuenta que pues no es algo de nosotros, ¿verdad? Nosotros, como les digo, con todo respeto, no queremos atropellar su creencia, sino simple y sencillamente que usted estudie juntamente con nosotros. Y para ir concluyendo, el otro texto así muy puntual, voy a leer, como ahorita lo que leyó Rebeca fue un salmo. Nosotros sabemos que la mayoría de salmos fueron escritos por David. Y aquí en Hechos capítulo 1, verso 16, nos damos cuenta que el Espíritu Santo no vino cuando vino Jesús. Porque aquí dice Hechos 1:16, y con esto vamos a ir concluyendo. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en ese ministerio. Entonces, no es tal de que Jesús, ¿verdad?, supiera quién lo iba a entregar. Ya estaba profetizado, ya estaba escrito. Por eso es que cuando nosotros nos viene la prueba, nosotros pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Es que no, ya está escrito, hermanos, pero juntamente con la prueba viene la salida. Entonces, ese es otro texto, un quinto texto, en donde nosotros nos damos cuenta que David fue
sopló, fue soplado, fue el Espíritu Santo en su vida y dejó escrito lo que al final de todo se cumplió acerca de la traición de Judas. Pues, solo quería decir algo. En Números 20 del 1 al 13, hermano, pueden ustedes encontrar exactamente cuál fue la contienda del pueblo de Israel y dónde fue la contienda del pueblo de Israel con Moisés para que el Señor se disgustara con ellos. Porque ahí habla donde él sacó el agua de la roca, donde él le tenía que hablar a la roca y la golpeó para sacar agua. Esa fue la contienda del pueblo de Israel con el Señor, a que no le creyeron al Señor, que Él podía sacarlos con mano como Él los sacó de Egipto. Bueno, aprovechando unas palabras que dijo Yorick, nos queremos despedir de la siguiente manera. Nosotros, hay más textos, así como encontró Rebeca, encontró Yorick, mi hija, y hay más textos, pero sería de no terminar, y entonces no se trata de que sea un video muy extenso, porque pues no es esa la idea. Hoy nos excedimos ya con 50 minutos, sino que la idea es dejarle un andamiaje, una estructura ahí, pero que usted sigue estudiando. Y lo que decía yo y me llamó mucho la atención, no se quede con lo que le dice su pastor, no se quede con lo que nosotros le decimos, no se quede con lo que le dice su sacerdote católico, no se quede con lo que le dice su rabino. No tenemos nada ni en contra de los sacerdotes, ni de los pastores, ni de los rabinos. Entendemos que cada uno de ellos tiene parte de la luz, que es un tema que vamos a desarrollar en su momento. Sino que usted sea acucioso. El que no tiene dudas es porque no estudia. Entonces ahora ya le dejamos ahí textos, Jeremías, Jeremías 7, Salmo 95, Éxodo 17, Deuteronomio, ¿qué era? 6:16, número 21 y Hechos capítulo 3 y Hechos capítulo... Y hay más. Y hay más, sí, ¿verdad? Pero si se los damos todos, entonces no sería la de no acabar. Ahora su responsabilidad es escape por su vida. Nadie puede hacer por usted nada. Usted es responsable de su vida. Y la única manera de como usted, concluye, pueda entrar al reino, no necesariamente etiquetado con una religión, con cualquier nombre, pero sí teniendo todo el contexto de la palabra. Cualquier duda, hágamela llegar al correo laplumadeleternno@gmail.com. También, si usted quiere seguir estudiando con nosotros los días martes a las 7:30 de la noche, los viernes que iniciamos el Shabbat a las 7:30 de la noche. Bueno, nosotros recibimos el Shabbat a las 6, pero empezamos a estudiar a las 7:30 por motivos de trabajo, labores y todo. Y todo el sábado tenemos estudio. Nos puede localizar por medio de una aplicación que se llama Skype. Ahora esa aplicación, ¿quién no la conoce? Se llama Skype y mi usuario es Comunidad de Hashem. Entonces usted solo me envía una invitación para que yo lo acepte, o bien el Skype de ustedes, también denlos para que se les quede. Entonces solo nos envía una invitación y entonces con mucho gusto, hermano. Si usted quiere venir, si vive aquí en Guatemala, en la capital, o aquí en la Antigua, o en algún lugar cercano, pues nosotros nos reunimos aquí en Santo Tomás Milpas Altas, un bello lugar del departamento de Zacatepec, y puede visitarnos y llamarnos y preguntarnos, y nosotros vamos a tratar, hermano, de explicarle sus dudas, porque sabemos que nuestro entendimiento es finito y el entendimiento del Eterno es infinito, entonces sería imposible hacer eso. Si ya no tenemos nada que agregar, les agradecemos de antemano su ¿cómo sería la palabra? Su atención, y que se tomen el tiempo de escuchar y de investigar, y cualquier duda háganosla llegar. Y siempre el próximo estudio que vamos a desarrollar es demostrar a la luz de la palabra que la iglesia, como se conoce en ese contexto helénico,
no dio inicio cuando Yeshua vino a la tierra, sino que viene de muchos años atrás, pero no con la definición inglesa, sino con varias definiciones, y vamos a tratar de explicarle realmente cuál es el objetivo de congregarnos. El objetivo de la gente de congregarse en ese contexto es legislar, tratar asuntos legales en la comunidad. O sea, nada que ver de lo que actualmente se enseña en eso. Nos despedimos, gracias hermana Rebeca, envíenles un saludo ahí a los oyentes. Nos bendecimos en el nombre de Hashem y esperamos contar con su presencia en este video y en los posteriores. El horario que mencionó el pastor es para los extranjeros, es hora de Guatemala. Perdón, sí. 7:30 día martes, hora de Guatemala, 7:30 día viernes, hora de Guatemala, y día sábado es a las 9:30 de la mañana. Siempre en el horario de Guatemala para los hermanos del extranjero y si les surgió alguna duda, hermanos, también mi correo es yorikloarca@gmail.com. Pueden hacerme llegar algún comentario y alguna duda que ustedes tengan, y ahí sí que con el entendimiento que el Señor nos ha dado, pues trataremos de sacarlo de la duda o de algún comentario que usted quiera hacernos. Estamos siempre a la orden para poderlos atender, y nos despedimos, hermanos. Ahí sí que hasta un próximo video, y trataremos de hacerlo lo mejor posible. Shalom. Antes de concluir, aunque no me gusta utilizar esa palabra, pero como aprovechando las redes, también en Facebook, Comunidad de Hashem, nos pueden localizar, y ahí estamos subiendo los videos para que los puedan ver. Ahora sí, despedir, hermano, perdón que te... Shalom, hermanos, y bendiciones para todos los que vean este video, que sea de bendición para su vida.